programación, cuando creo una clase la declaro como un tipo de dato normalmente. ¿Sí? Dentro del tipo, por ejemplo, le voy a poner control. Así es como ya en el lenguaje se especifica, ¿no? Le digo, va a ser una clase, ¿sí? Comienza con esa declaración y termina con la palabra en, punto y coma. Entonces, todo lo que meta dentro de la clase se supone que es parte de la clase. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿cómo se llama la clase? Se va a llamar control, le voy a poner control remoto. ¿Sí? Estoy diciendo, va a ser una clase y termina la clase. Todo lo que meta entre esa es parte. Normalmente una clase se declaran dos tipos de propiedades. Privados y públicos. Públicos. ¿Ya? No son las únicas dos tipos de cláusulas, por si acaso, que se declara una clase. No solamente hay privado por público, pero por el momento, digamos, sean felices con privado y público. En realidad existe publisher, protector, digamos, ¿no? Otra pero bueno, más adelante en estructura de datos, más adelante en otras materias de programación, van a aprender esos otros tipos. Por el momento no es algo que nos interese, digamos, de este. Vamos a ver aquí lo de privado y público un poco. A ver. En términos generales, ¿cuándo es privado? Es privado, el concepto de privado público está desde el punto de vista de quien usa la clase. A ver, el que usa la clase, lo que está en privado no lo ve, ya sea una propiedad o un método. Y lo que está público lo ve, ya sea propiedades o métodos. Entonces, lo que pongo en la parte privada, el que usa la clase, el que va a declarar un objeto de la clase control remoto, no va a poder ver lo que está en la parte privada, sí lo que está en la parte pública. Ese es el sentido más básico de entender lo privado y lo público. Pero para aquel que la implementa, para ustedes que van a implementar esta clase, no hay diferencia entre lo que está en privado y lo que está público. Ustedes tienen acceso tanto a la privada como a la pública. El que implementa. Y otra cosa es el que usa ya la clase. El que usa la clase solo tiene acceso a lo que esté público, en este caso. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todos? Bien, en la parte privada yo puedo declarar propiedades. Por ejemplo, podría poner que va a tener un color. Podría ponerle que va a tener, por ejemplo, un peso. Digamos que es un valor decimal. Le voy a decir que va a ser algo de tipo real. Digamos que le voy a tener que va a ser una marca. ¿Se entiende? Y así declaro las propiedades. Normalmente las propiedades siempre se las declara o los atributos en la parte privada. ¿Por qué? Porque el que usa la clase no necesita acceder directamente a las propiedades. Debería hacerlo a través de los métodos. Ese es el sentido. Ese es el sentido, digamos, ese es el sentido básico de lo privado. Y en la parte pública, lo normal en una clase es que ahí es donde se declaran, digamos, no sé, las funciones, por ejemplo, los procedimientos. Ya, entonces, normalmente cuando nosotros hagamos las declaraciones, vamos a construir así la clase, ¿no? Vamos a declarar el nombre que va a tener la clase, luego le vamos a dar, en la parte privada vamos a definir las propiedades y en la parte pública los métodos, ya sea los procedimientos, las funciones. ¿Se entiende la idea? Sí.
Ya eso es más o menos exactamente como se hace, digamos, en el lenguaje de programación, ya hablando de un lenguaje de programación, la declaración de la clase. Ya hablamos de cuándo es un procedimiento, cuándo es una función, qué es un parámetro, cuándo se asigna un tipo de datos, ya sea la función o el parámetro, los atributos. Supongo que hasta ahí no hay ninguna pregunta, ¿todo está claro? Bien, Señores, ¿alguna sí, Inge, todo pregunta, claro. alguna duda? Todo claro, Dime, ingeniero. dime. Todo claro, Inge. Todo ok, entonces. Bien. Bien, eso es declarar una clase. Entonces yo aquí declaro la clase, ¿sí? Pero no termina en realidad con declarar la clase. El siguiente paso, una vez que se hizo la declaración de la clase, es ya la implementación, ¿sí? Hay una etapa donde ya tengo que hacer la implementación. ¿Qué significa la implementación? Significa que tengo que ya programar estos métodos, los procedimientos de las funciones acá abajo. Aquí solo lo declaré y ahora lo que tengo que hacer es implementarlo, programarlo de otra manera, escribir los algoritmos para cada uno de los métodos que he dicho que va a tener la clase. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Ya bien. Entonces, para ya programar estos métodos, ahí es donde ya necesito la lógica. Esto es lo más complicado porque obvio ya para implementar los métodos ya necesito tener la lógica suficiente y el conocimiento del lenguaje para poderlos programar. Entonces vamos a ver cómo se construye un algoritmo. Vamos a intentar hacerle entender cómo llego a construir el algoritmo. ¿Ya? Entonces, yo necesito programar esos métodos. Para programar esos métodos, entonces lo que necesito es poder construir los algoritmos, los programas, digamos, para ese método. A ver, yo lo divido en tres partes y es lo que quiero que, a ver, intenten hacer. Todo el semestre vamos a hacer eso, hacer algoritmos, 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 resolver problemas computacionales con respecto a diferentes temas, pero siempre hacemos lo mismo. Y lo que más cuesta es eso, que la gente aprenda a construir un algoritmo. A ver, no que se aprenda algoritmos, que es diferente. Entonces, la mayoría de las personas cree que eso se trata de aprender un programa, que yo lo que hago es esperar que el profesor o alguien en un libro encuentre el algoritmo y me ponga a memorizarlo hasta aprenderlo o lo repita tantas veces que ya me lo sé, digamos, ¿no? Y entonces cree que se trata de eso, de aprenderse algoritmos. No, se trata de construir algoritmos. Porque obvio, si tú te aprendes un algoritmo, imagínate, son infinitas la cantidad de algoritmos que en tu vida vas a tener que hacer. Así que es imposible que te lo aprendas todos los algoritmos que vayas a tener que hacer. Además que ni siquiera sabes qué es lo que vas a hacer. Porque el futuro no sabe qué te van a pedir en el futuro que hagas. Así que nunca eso que te van a pedir en el futuro que hagas te lo van a haber hecho hacer en la universidad para que ya te lo sepas cuando te lo pidas. No, entonces no se trata de aprenderse programas, se trata de construir, aprender a crear programas a partir de solo entender el problema. ¿No? Entonces no se trata de memorizar, porque muchos hicieron eso en introducción, ¿no? Agarraban, hacían unos ejercicios, luego se ponían a estudiarlos, ¿no? Los memorizaban esos ejercicios hasta que lo sabían y obvio, en el examen si les preguntaban uno de esos, ya lo sabían, lo hicieron y ya creyeron que algo aprendieron ahí y sin embargo, obvio, no han aprendido nada en realidad. No se trata de aprenderse programas, se trata de aprender a construir, porque no sabes qué te van a pedir, qué es lo que en el futuro van a pedir o en el inmediato presente, qué es lo que te van a pedir que hagas. Debe tu lógica ser suficientemente buena como para construir esa solución. Entonces, para poder hacer eso es un proceso mental que tienes que aprender a hacer. A ver, ¿cuál es el primer paso para hacer un algoritmo? A ver, vamos a tratar de resumirlo en pequeñas palabras, digamos.
Entonces, lo primero que debes hacer es entender el problema. Bueno, es fácil decirlo, pero es un poco complicado hacerlo, ¿no? A ver, fácil es memorizar y decir, bueno, tengo que entender el problema. O ya lo entiendo, ¿no? A ver, el entendimiento a nivel de lógica es un entendimiento mucho más profundo que el normal al cual estás acostumbrado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Segundo es, una vez entiendo el problema, tengo que, le voy a llamar, traducir eso que entiendo en un algoritmo. Si quieren, en otras palabras, eso que entiendo tengo que lograr escribirlo de manera ordenada, como un algoritmo. Hablar de un algoritmo no se refiere, digamos, a escribir en un lenguaje de programación, se refiere a estructurar las órdenes que tengo que darle al computador de manera ordenada y estructurada, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y el tercer paso ya es escribir ese algoritmo en un lenguaje de programación. Ya, entonces, lo vamos a resumir en eso. Eso es lo que necesito hacer para poder aprender a construir. Pero es un proceso mental, no son 3 pasos que tengo que aprenderme de memoria. Es un proceso mental que tengo que aprender a hacerlo. Y no estoy acostumbrado a hacerlo, por eso es que va a resultar difícil hacerlo. A ver, primero comencemos tratando de entender esos 3 pasos, por lo menos conceptualmente hablando. A ver, primero, entender el problema significa que comprendo exactamente cómo se tiene que hacer o resolver el problema sin hablar de nada que tenga que ver con computador. A ver, si vamos a tratar de darle un ejemplo. A ver, si yo les digo, bueno, el problema es que necesito de un simple número, ¿no ves? Yo tengo un número cualquiera y quiero saber si este número es primo. ¿Qué significa entender el problema? Significa que entiendo desde el punto de vista matemático cómo hago para saber si un número es primo o no. No estoy hablando de ningún lenguaje de computadora, ni siquiera de las computadoras, porque tú podrías hacer algo para determinar si ese es primo o no sin utilizar nada que ver en las computadoras o un lenguaje de programación, nada. Es entender cómo hago para poder determinar si un número es primo o no. Y no tiene que ver con nada de computación. Solo es entender lógicamente cómo se resuelve ese problema. Mientras no lo entienda cómo se resuelve lógicamente ese problema, jamás voy a poder construir el algoritmo si no entiendo lo que tengo que hacer. Se supone que la mayoría de ustedes entiende cómo resolver ese problema. ¿No ves? A ver, alguien que me diga cómo resolvemos eso. Ponemos x mod 2 igual a 0. No estoy hablando otra vez de instrucciones de un lenguaje. Lo que quiero saber conceptualmente, ¿qué tengo que hacer para determinar si un número es primo? Así en palabras. Eso es entender el problema. No trato de que escriban un programa. Solo trato que me digan cómo se hace para resolver. Imagínate que estudias Derecho y alguien te pregunta cómo sabes si ese número es primo. Vos no sabes absolutamente nada de programa, ni de lenguaje de programación, ni nada. Pero igual lo puedes explicar cómo determinar, digamos, si ese número es primo o no es primo, ¿no ves? La definición nos dice que es un número que se puede dividir entre uno y sí mismo. Eso. Que solo es divisible entre la unidad y sí mismo. ¿Qué significa que solo es divisible entre la unidad y sí mismo? Entre uno y el mismo número. Ajá. Por eso, pero ¿qué significa? Lógicamente, imagínate que le estás explicando a un niño cómo lo entiende, obvio, algunos pueden entenderlo, pero ¿qué significa que es divisible? Que dar una división exacta. Que tiene 12. Ya, que obvio es una división exacta. Si yo lo divido entre 1, me va a dar un valor, no me va a quedar nada de residuo. Por lo tanto, el cociente de esa división es un número entero, no es un número real, porque si no es exacta, me daría un número real. Si es una división exacta, me da un número entero, ¿no? ¿Sí? No hay residuo, en otras palabras, al dividir ese número por la unidad por sí mismo.
¿Ya? Entonces, si solo hay dos números que lo dividen, la unidad y el mismo, entonces primo. Pero si hay un número entre medio de esos, hay otro número aparte de la unidad, entonces se dice que no es primo. Entonces, eso es entender el problema. Y lo puedes explicar. Ahora, como ya entiendo el problema, ya entiendo cómo se tiene que hacer, que no tiene nada que ver con las computadoras. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es entender el problema. Entiendo exactamente cómo funciona o cómo hago para determinar si ese número. Eso es entender el problema. El primer paso, créanmelo, no tiene nada que ver con las pobres computadoras ni con lenguaje de código. Es entender cómo resuelvo el problema. ¿Vamos? ¿Se entiende? Que no tiene nada que ver con un lenguaje o con las computadoras, el entender el problema. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué es el segundo paso? Es eso que entiendo. Ya no entiendo el problema ya. Ahorita. Ah, bueno, tengo que ver si solo lo divide exactamente la unidad y si encuentro otro número que lo divide, entonces no es primo. Entonces ya sé. Ahora, eso que entiendo, tengo que traducirlo ya en un algoritmo, porque yo no le puedo decir al computador, a ver, dividido entre uno y si te da y este. No, eso no me sirve, porque el computador no me va a entender eso. Una persona quizás sí. Si yo le digo a una persona, a ver, mira, dividido entre uno, buscar si no hay otro número, y si no hay otro número, es primo. Y quizás la persona con esa explicación que le dé lo pueda. Pero a la computadora no le puedo decir esa cosa y esperar que él lo resuelva. No, tengo que introducirle un algoritmo, un conjunto de secuencias ordenadas, digamos, ¿no? De tal manera que el computador pueda ejecutarla y poder resolver el problema. Entonces, debo armar eso que entiendo como un algoritmo. Entonces, ¿qué significa armar eso que entiendo como un algoritmo? Debo describir eso que entiendo como una secuencia de orden. Primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, cuarto hago esto, quinto repito el segundo paso, tercero hago esto. ¿Me entiendes? Las ordeno eso que creo como un algoritmo. Eso es hacer un algoritmo. ¿Me entiendes? Escribir una sentencia de órdenes de forma adecuada que resuelvan el problema. Entonces debo escribir eso que entiendo como un algoritmo. Y otra vez, esto ya, a escribir tiene que ver con computadora. ¿Por qué tiene que ver eso con computadora ya? El primer paso no tenía que ver con las computadoras. Pero el segundo paso, ¿en qué sentido tiene que ver con una computadora? Señores, la pregunta es para ustedes. Llevarlo en un diagrama de flujo. No. ¿Por qué tiene que ver esto con computadoras ya? Porque es importante que el algoritmo se construya pensando en la computadora. Porque yo puedo construir un algoritmo para un ser humano, ¿me entiendes? De hecho, hay un montón de algoritmos hechos para seres humanos, no para computadoras. ¿Alguna vez han visto una receta de cocina? Sí. Ese es un algoritmo, no está hecho para las computadoras, pero sí para un ser humano. Entonces el ser humano lee ese algoritmo, lo interpreta y seguramente si sigue los pasos como le dice, va a poder hacer lo que se supone que hace la receta, ¿me entiendes? Tú a veces compras un equipo y viene un conjunto de instrucciones que si vos lo sigues, puedes armar esa cosa, puedes reparar eso, ¿me entiendes? Puedes hacer que instalarlo. ¿Por qué? Porque es un algoritmo hecho para un ser humano. Pero si eso se lo introduces a una computadora, no lo va a entender. ¿Se entiende? Pero en este caso, el algoritmo que nosotros vamos a construir está pensado no para seres humanos, sino para computadoras. ¿Y por qué es importante ese tema? Es la pregunta que le estoy tratando de hacer. ¿Por qué creen? Porque en sí la computadora no es un ser inteligente como nosotros y hay que darle paso, digamos, para que pueda desarrollar una función, se podría decir. Sí, es lo que dice su compañero un poco, ¿no? Tiene que estar pensado porque no es lo mismo que dar instrucciones para un ser humano. Cuando se lo das para las computadoras tienen que ser instrucciones muy precisas y muy matemáticas, si quieres. No le puedes decir en un lenguaje, no sé, dividirlo. ¿Me entiendes? No es dividirlo y ve si porque no ve la computadora. Entonces no le puedes dar una instrucción. Entonces las instrucciones tienen que ser instrucciones que entienda el computador. Entonces cuando traducís eso que entendés en un algoritmo, debes entender que las instrucciones que debes escribir acá deben ser instrucciones que entienda el computador. ¿Estás de acuerdo?
¿Y cómo sabes qué instrucciones entiende el computador? Digamos, eso es lo que aprendes, obvio, cuando aprendes a programar. Aprendes a entender cuáles son aquellas instrucciones que entiende el computador. ¿Nos entendemos o no? Entonces eso es lo que vamos a aprender un poco, a traducir eso que entiendo en instrucciones que entiende el computador. ¿Vamos? Ahí les voy a ayudar para entender cómo ponerlo en instrucciones que el computador puede entender. ¿Vamos? ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿O hay alguna pregunta? Sí, entiendo. Ya, el tercer paso, ya ahí sí tiene que ver ya con un lenguaje de programación. Una vez construí el algoritmo, esa secuencia de pasos, ¿y cómo lo construyo? Ahí puedo utilizar un grafiquito, digamos, que le llaman diagramas de flujo, o cualquier tipo de gráfico, no necesariamente formal, como un diagrama de flujo, o verbal, digamos, ¿no? Escribo el algoritmo así en el español que conozco, no sé, por ejemplo, no sé, puedo agarrar y decir, dividir el número entre 1, digamos, ¿no? Segundo paso, ver si el residuo es 0. ¿No? Puedo escribirlo así en un lenguaje natural. ¿Se entiende o no? O puedo hacer un grafiquito, ¿no? ¿Me entiendes? Con un diagrama de flujo, no importa. Traduzco eso. Ahora, el tercer paso, una vez lo tengo como un algoritmo, es ya escribirlo en un lenguaje de programación. Ahí otra vez necesito conocer qué instrucciones acepta o soporta ese lenguaje de programación. ¿Cómo se escribe dividir entre 1? Ah, mira, en Delphi necesito agarrar el número, decir div, si es división entera, entre 1. Así se escribe en el lenguaje de programación. O en este lenguaje se escribe así, digamos, ¿no? ¿Se entiende, Entonces tengo que aprender en el lenguaje de programación que estoy utilizando cómo escribo eso. A ver si el residuo es 0, digamos. Ah, ¿cómo lo escribo eso? Digamos, en el lenguaje. Sí. Ah, perdón, aquí me faltó, digamos. No, vamos a poner R igual a eso. Entonces, ¿cómo me pregunto si R igual a 0? Entonces, así se escribe en el lenguaje de programación eso que escribí allá. Entonces, eso es ya escribirlo, traducirlo en un lenguaje, de acuerdo a las instrucciones y la manera como se escribe en el lenguaje. Igual eso es lo que van a aprender. Y finalmente, ¿qué hago? Ya lo puedo probar, lo corro en ese lenguaje y veo si hace lo que se supone que hace, que es resolver ese problema, ¿no? Entonces, si hace y lo resuelve correctamente, entonces he logrado construir un algoritmo que resuelve un problema. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo que aprender es a esos pasos a hacer. ¿Nos entendemos hasta ahí? Sí. Señores, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende los 3 pasitos? Sí, que se entiende. Ya. ¿Todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Básicamente, el segundo paso es como entender el pensamiento computacional. Sí, es hablar en el lenguaje que entienden las computadoras, ¿no? Entonces, cuando escribo el algoritmo, tengo que escribirlo en el lenguaje que entiende las computadoras, en la manera básica como entienden las cosas las computadoras, sin hablar todavía en un lenguaje específico de programación, sino yo sé que debo escribirlo de tal manera que las instrucciones las pueda entender el computador. Bueno, al comienzo puede costar un poco, pero de a poco van entendiendo cuáles son esas cosas que entiende el computador y que les puedo decir, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Todo claro. Bien, entonces, si está claro, le voy a dar un ejercicio. A ver, van a hacer esos 3 pasos con ese ejercicio. Primero, van a entender el problema. Cuando yo les pregunte cómo me tienen que describir verbalmente, como ahorita yo les escribí, a ver, para saber si un número primo, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 1 y la unidad, si hay algún otro número, ¿se entiende? Eso es entender el problema.
Entonces, cuando yo le diga, explíqueme cómo lo hace, me lo puede explicar ahí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en el documento? Ahí escribir una descripción así verbal de cómo entienden que se resuelve el problema. El segundo es escribir un algoritmo. Lo pueden hacer en un pseudocódigo o lo pueden hacer en algún diagrama de flujo o en cualquier esquema que se entienda de cómo se hace el algoritmo. Y el tercer paso lo van a tratar de escribir como se escribiría en Delphi ese programa. Obvio, le pueden fallar, no se preocupen. Pueden fallar, pueden no entender, pueden Lo importante es que lo intenten hacer. Luego lo haremos nosotros conmigo y ustedes podrán corregir, preguntar y tratar de aprender un poquito más, digamos, de cómo hacer el proceso. ¿Se entiende la idea? Yo les voy a dar un problema ahorita y van a intentar hacer esos 3 pasos. El primer paso es describirlo así como en un párrafo, cómo entienden que se resuelve el problema. El segundo es escribirlo como un pseudocódigo, como un diagrama de flujo. Y tercero, tratar de escribir en Delphi ese mismo algoritmo. Si fallan, no hay problema, estamos para eso. Se supone que no entienden y que pueden fallar mucho, pero la idea es que lo intenten y, por supuesto, luego lo haremos en clase y cada uno verá cómo qué falló, qué no falló, preguntará y comenzaremos a aprender un poco el proceso mental que significa construir algoritmos. ¿Nos entendemos? Entonces, anótense el problema, a ver, para que primero intenten hacer esos 3 pasos y luego, obvio, subirlo eso en un documento y ya hay muchos que todavía no han ido subiendo, llenando de 0 y después obvio 0 más 0 no da 10, da 0, ¿ya? Así que si tienes ahí 0 más 0 más 10, si tienes dividido entre 3 no da 5, da 3. Así que si te llenas de 0, después obvio, por más que saques buenas notas, ya no sube. Así que no entiendo por qué no están pudiendo hacer esas tareas que son súper fáciles o cualquier bicho las puede hacer y ustedes están ahí sin hacer, ¿no? Así que vamos haciendo las tareas porque después se van a arrepentir, ¿no? ¿Estamos? Y subiéndola en la plataforma, ¿no? Como un documento, como una imagen, como un PDF, pero al final hacerla y subirla, ¿no? Como un Word, hay un montón de aplicaciones en las cuales pueden hacer la tarea. Bien, anoten entonces, ¿estamos todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahorita voy a dar la pregunta para que intenten hacer ese proceso. ¿Vamos? Ya, no hay preguntas, entonces, a ver. Vamos a trabajar, obvio, lo más sencillo es trabajar con numeritos, obvio, al comienzo es fácil trabajar con numeritos porque saben aritmética, entienden de los numeritos, así que, por supuesto, debía ser fácil trabajar con números y entender cómo funciona, ¿no? Si tengo un número cualquiera, tengo un número, y por ejemplo, de un número, quiero saber, por ejemplo, cuántos dígitos pares tiene este número. ¿Cuántos dígitos pares tiene este número? 2 dígitos pares, el 2 y el 6. Entonces, el algoritmo debería devolverme 2, diciéndome que ese número tiene 2 dígitos pares. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Ya, entonces, eso es lo que quiero que hagan. Intenten entender el problema, entender cómo lo resuelvo en palabras, luego traducirlo en un algoritmo y finalmente tratar de escribirlo en el lenguaje de programación que vamos a hacer. Ese ejemplo bien simple. ¿Se entendió el problema? Sí. Sí. Perfecto, entonces hagamos esos 3 pasos, lo escribimos en un documento y lo subimos como una tarea. El día miércoles vamos a tratar de ver cómo lo hicieron, cómo debían hacerlo y obvio, finalmente resolverlo para ver si todo el mundo lo pudo hacer y lo hizo de la mejor manera, lo hizo como debía hacerse y entendieron el proceso que vamos a seguir. Porque esto vamos a hacer un montón de problemas todo el tiempo, ¿no? No es el primero ni el último, son un montón de cosas que vamos a hacer. Bien, preguntas, señores. ¿No hay? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó claro el problema? ¿Todo ok? ¿No hay nada, ninguna pregunta?
Ingeniero, disculpe una pregunta. Dijo que lo podemos hacer en diagrama de flujo o en pseudocódigo, ¿no? Eso Sí, sería sí. primero. Y el segundo sería cómo hacerlo en Delphi, ¿cierto? Sí, el primero es en palabras. Tienes que explicarme cómo lo entiendes que se resuelve el problema. El segundo es diagrama de flujo o pseudocódigo. Y el tercero ya escribirlo como se escribiría en Delphicito. ¿Se entiende? Ah, Disculpe. los 3 pasos. Los O 3 sea, pasos. ¿Se entiende? Disculpe, Gracias. la pregunta entonces es la que hizo ahorita de los números pares o va a dar. Sí, sí, esa es para ese problema. Entonces, me están pidiendo que escriba un algoritmo que cuente cuántos dígitos pares tiene un número. Ya, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Sí? Señores, ¿todo ok? ¿Alguien? Tendríamos que Disculpe, hacer, ingeniero, ¿cuándo va a revisar las tareas del Classroom? O ya la Ustedes revisó. las suben nomás, yo después las reviso y las califico y ahí, ¿no? Y eso después, obvio, sacamos un resumen, pero bueno, su preocupación es agarrar y subirlas nada más, ¿no? Y después ya, una vez las suben y la completan en su... Hay tiempo para hacerlo, ¿no? Normalmente nosotros cada vez que doy tarea las revisamos durante la esta, así que ya cada uno sabe que lo que subió lo hizo bien o lo hizo mal. Es como que vamos a hacer Ustedes van a hacer ejercicio y yo durante la clase, de la próxima clase, vamos a resolver el problema y ya sabrían si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Pero de cualquier manera, luego yo en algún otro momento dentro reviso y ya le pongo una calificación a su trabajo. Profe, una consultita. Yo me inscribí al segundo día y la primera tarea la entrego con retraso. No me Sí, no importa hay mucho. problema, no hay problema, Ay. Ben. Es mejor entregarla con retraso. Obvio, ¿qué es lo que yo hago? Si la entregas puntual y bien, tienes toda la nota. Pero si la entregas con retraso, digamos, ¿no? Entonces no vas a tener la misma nota que el que la entregó puntual, pero sí vas a tener una nota, digamos, ¿no? Ahora, si no la entregas, seguro que vas a tener 0. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, señores? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Es la misma manera como vamos a seguir procediendo de aquí en adelante. Así que, ¿tienen una alguna pregunta. duda? Háganla de una vez. ¿Entendieron el problema? ¿Entienden lo que se tiene que hacer? Belleza. Si no, pregunten. Hacer con así como tipos y clases igual. Al decir clase, número y así. No, todavía no vamos a hacer. Después conmigo vamos a ir escribiendo ya la clase, vamos a hacerlo y vamos a llevar todos los algoritmos que hagamos, luego lo vamos a implementar conmigo la primera vez. Todo lo vamos a hacer. Todos los que vamos haciendo aquí en pizarra, podemos llamarle. Luego, cuando más adelante ya lo llevemos y lo vamos a hacer correr ya. Aquí solo es en papel. ¿Están de acuerdo?